Bendiciones para todos mis hermanos, donde quiera se encuentren. Nos da alegría, nos da gozo nuevamente poder compartir el mensaje del Señor con cada uno de ustedes, a donde quiera se encuentren. Hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema de la profecía en el libro de Apocalipsis. Pero antes de comenzar, hermanos, quiero pedirles que me acompañen. Quiero hacer una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Padre, le damos gracias en esta hora porque nos permite nuevamente compartir su palabra a través de estos medios. Tenemos la confianza y la seguridad, Padre, que su Santo Espíritu se encargará de llevar este mensaje a las almas, a los corazones que lo necesitan, Padre. Rogamos que hable a través de nosotros, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé capacidad para presentar su mensaje en esta hora, Padre. Se lo rogamos, reconociendo que no merecemos nada, Padre, pero por los méritos preciosos de su Hijo amado, quien derramó esa sangre preciosa en la cruz por nosotros, lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro tema para hoy es la iglesia perpetua y el dragón. Nuestro tema lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Como todos nuestros temas, hermanos, vamos a compartir este tema en dos partes para que al escucharlo no sea tan largo. Así es que hoy vamos a presentar la primera parte de este tema tan importante, hermanos. La gran controversia entre la iglesia y el dragón. La gran controversia entre el pueblo de Dios y Satanás. La gran controversia que ha existido por las edades entre Cristo y Satanás. Hermanos, a través de la historia bíblica, nosotros reconocemos que el enemigo de las almas, el enemigo de la iglesia, el enemigo del Señor, ha tenido éxito en derrotar al pueblo de Dios como organización, como iglesia, aunque no individualmente. Pero si revisáramos paso a paso la historia sagrada, nos daríamos cuenta, hermanos, cómo es que el enemigo ha tenido un aparente éxito en contra de la iglesia. Sin embargo, hermanos, esta profecía nos muestra cómo es que va a terminar este gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el pueblo de Dios y el enemigo de las almas. Así es que tomen sus lápiz, tomen papel, para que tomen nota, hermanos, de las referencias que vamos a compartir con ustedes en esta profecía tan, pero tan importante. Voy a darle lectura, hermanos, son 17 versículos. Voy a darle lectura y después vamos a regresar para explicar parte por parte de esta profecía tan importante. Dice la palabra del Señor así. Apocalipsis 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas
7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En estos 17 versículos, hermanos, que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12, se encuentra registrado el gran conflicto de los siglos. Desde su inicio, durante el transcurso del tiempo y su final. Gloria sea al Señor, hermanos, porque a través de la profecía el Señor nos muestra el pasado, el presente y el futuro. Hoy, a través del estudio de esta profecía, vamos a descubrir y vamos a conocer cómo finalmente terminará este gran conflicto. ¿Quién tendrá finalmente la victoria? Bueno, hermanos, les invito a ir a través de este estudio de la palabra del Señor, de esta profecía tan pero tan importante. Dice el versículo 1, aquí tenemos hoy nuestra ilustración, hermanos, que nos va a ayudar para entender mejor el tema, como siempre, que apareció en el cielo, ¿ok? Es lo que el apóstol Juan en su visión dice: apareció en el cielo una gran señal, ¿ok? Y él describe: había una mujer vestida del sol, ¿sí?, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona, y esa corona dice que tenía 12 estrellas. ¿Okay? Lo encontramos en el versículo 1. El versículo 2 dice que esta mujer estaba encinta, estaba embarazada, estaba por dar a luz. Dice que tenía dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Okay? Veía la mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas, y estaba por dar a luz. El versículo 3 dice que también apareció otra señal, ¿sí? Esa es la primera señal. Aparece otra señal, y entonces aparece un
dragón. Aquí dice, versículo 3, he aquí un gran dragón escarlata, un gran dragón rojo, versículo 3. Dice que también este dragón, en su visión, Juan miraba y particularmente tenía 7 cabezas. 7 cabezas y tenía 10 cuernos, y sobre sus cabezas dice que tenía 7 diademas o 7 coronas. Dice también en su visión, en esta segunda señal, el apóstol Juan dice que este dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, dice, y del cielo, y las arrojó a la tierra. Es lo que nos dice ahora el versículo 4. Después de que se muestra esto, dice que el apóstol Juan lo veía también, y lo veía frente a la mujer. Frente a la mujer, y esperaba que el niño naciese para devorarlo, para destruirlo. Es lo que nos muestra la palabra del Señor, hermanos, en la visión, en la profecía de Apocalipsis capítulo 12. La mujer y el dragón, ¿sí? Lo que habíamos dicho, pero son símbolos. Con la ayuda de la Biblia y del espíritu de profecía, hermanos, vamos a explicar qué representan estos símbolos, ¿sí? Y en primer lugar vamos a empezar, ¿qué representa una mujer? ¿Qué representa una mujer en la palabra de Dios, en la Biblia? Quiero invitarles que me acompañen al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este versículo y en otros versículos de la Biblia, hermanos, en varias ocasiones en la Biblia se compara a la iglesia con una mujer. O sea que esta mujer que ustedes ven aquí, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas, representa la iglesia verdadera del Señor en todo tiempo. ¿Sí? El pueblo de Dios verdadero en todo tiempo está representado por esta mujer. Quiero leerles una cita en el Conflicto de los Siglos para que quede aún más claro acerca del símbolo de mujer en la Biblia. Conflicto de los Siglos, página 431. Dice así: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el Apocalipsis 17, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Aquí dice el espíritu de profecía, una mujer, símbolo, figura que se usa en la Biblia para representar una iglesia. Entonces estamos correctos en decir que esta mujer en la visión, en la profecía de Apocalipsis 12, representa la iglesia verdadera, porque aquí en Conflicto de los Siglos dice una mujer pura es la iglesia verdadera, pero una mujer vil es la iglesia apóstata. Y dicho sea de paso, hermanos, quiero decirles que en todo tiempo, así como ha habido una iglesia verdadera, así también hay una iglesia falsa. Bueno, pero nuestro tema, no vamos a hablar hoy de esta iglesia falsa. Hoy nuestro tema está basado en la iglesia verdadera. Dice la Biblia, hermanos, que esta mujer, la iglesia, estaba vestida del sol. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el sol? Hermanos, vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Bueno, hermanos, en la creación nosotros
Si vamos a Génesis, encontramos que el Señor creó las lumbreras, pero creó dos lumbreras mayores. Una para gobernar el día, el sol, y la otra para gobernar la noche, la luna. ¿Sí? Sin embargo, hermano, yo quiero decirles que la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol, ¿sí? Pero de todos modos emiten luz, ¿sí? Así es que vamos con la ayuda de la Biblia a lograr entender qué significa vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Salmo 119, 105. La palabra del Señor nos dice aquí, hermanos, un salmo bien conocido por todos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hablando de la Biblia, es comparada con una lámpara y es comparada también con una lumbrera. Ya dijimos las dos lumbreras mayores, el sol y la luna, que fueron creadas allá en el cuarto día de la creación. Así es que, hermanos, vestida del sol simboliza que esta mujer, esta iglesia, está vestida o tiene el conocimiento de la palabra del Señor en todo tiempo. ¿Sí? Vestida del sol. ¿Sí? Así es que la luna debajo de sus pies representa un periodo también, hermanos, pero un periodo que nosotros ahora, gracias a Dios, logramos entender, un periodo que existió cuando el pueblo de Dios no tenía la palabra de Dios escrita. Miren, el conflicto de los siglos, en la página 7 nos habla de esto que les estoy diciendo. Dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Aquí vemos, hermanos, que en la historia de la iglesia está marcado dos periodos. Un periodo sin la Biblia y un periodo con la Biblia. En esta visión que tuvo el apóstol Juan, en esta gran señal que él vio en el cielo, se muestran estos dos grandes periodos en la iglesia. Vestida del sol, con el conocimiento de la palabra de Dios, o la palabra de Dios escrita, ¿sí? Escrita, para que me entiendan mejor. Y el periodo representado por la luna es el periodo en el cual no había nada escrito, sino que era oral. En tinieblas no, porque aún Dios le habló a su pueblo, Dios le dio luz, pero la luz directa vino cuando la Biblia comenzó a escribirse en tiempos de Moisés. Cuando Juan ve a la mujer aquí y el dragón frente a ella para devorar al niño, es un periodo, un tiempo cuando ya tenían el conocimiento de la Biblia, cuando ya tenían la palabra de Dios escrita. Pero encontramos este periodo representado por la luna, el periodo cuando la palabra de Dios solo era oralmente dada de padres a hijos, indirectamente, o sea, los dos periodos de la iglesia. Algunos hermanos, al explicar esta profecía, interpretan y aplican que el sol es el Señor Jesús. Sí, la Biblia muestra que el Señor Jesús es nuestro sol, pero en esta profecía vamos a ver que el Señor Jesús está representado por el niño que va a nacer. Algunos otros explican que el sistema ceremonial es representado por la luna estando debajo de sus pies un periodo que había pasado, y eso sí es verdad. Estando debajo de sus pies revela un periodo que había pasado, pero no puede ser el sistema ceremonial, porque a este momento, cuando el Señor Jesús está por nacer, todavía el sistema ceremonial no ha pasado. Todavía el sistema ceremonial se está observando. El sistema ceremonial deja de funcionar o de cumplirse hasta la muerte del Señor Jesús. Y aquí el niño apenas está naciendo. No puede ser el sistema ceremonial en esta profecía, hermanos. Un periodo
pasado, sino que este periodo pasado es el periodo sin la Biblia, ¿sí? Vestida del sol, el periodo con la Biblia. Muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor también aquí en el versículo 1 que la mujer tiene una corona de 12 estrellas. Hermanos, esto es muy importante y yo quisiera decirles que una corona es símbolo de autoridad, ¿sí? Y esto es muy importante. Al tener esta corona, la mujer, la iglesia, muestra que en todo tiempo el Señor le ha dado autoridad a su iglesia, a su pueblo. Sin embargo, hace énfasis y dice que tiene 12 estrellas. 12 estrellas. Miren, hermanos, ¿qué son estas 12 estrellas? Para tener una idea de esto, yo quiero llevarlos a Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 20. Es otra visión que tuvo el apóstol Juan, donde miraba al Señor Jesús que caminaba en medio de los 7 candeleros. Y esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Dice, el misterio de las 7 estrellas. Miraba que en su diestra, en su mano derecha, tenía 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Dice, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, hermanos, quizá en otra ocasión vamos a tener la oportunidad de compartir el tema de las 7 iglesias con ustedes, pero ahora yo los he traído aquí porque aquí se muestran 7 estrellas en la diestra, en su mano derecha del Señor Jesús. La mujer tiene 12 estrellas. Queremos ver con qué está relacionado las estrellas. Dice ahí la Biblia que las 7 estrellas representan los ángeles, los encargados de cada iglesia. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y comienzan a leer el tema de las 7 iglesias, van a encontrar que el mensaje va dirigido al ángel. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Escribe al ángel, el mensaje va dirigido al ángel. Ahora, hermanos, estos ángeles no son ángeles celestiales. ¿Por qué? Porque la condición que se muestra ahí, en la cual se encuentran estos ángeles, es una condición triste. Especialmente el de la iglesia de la Odisea. Dice, escriba al ángel de la iglesia de la Odisea, que se cree rico pero que está pobre, que se cree que no necesita nada pero necesita todo. Ese es un ejemplo solamente para mostrarles que esos ángeles representan los encargados, el liderazgo, el ministerio de cada una de esas iglesias, ¿sí? Y aquí son 12 estrellas. En todo tiempo el Señor ha dado autoridad a su iglesia, pero esa iglesia la ha puesto en las manos de las directivas, de la organización, del liderazgo de la iglesia, ¿sí? Por eso estamos hablando acerca de las estrellas, hermanos. ¿Por qué estrellas? Porque representan a aquellos encargados que Dios ha puesto al frente de su iglesia. Ahora, 12. El número 12, hermanos, tiene que ver con el gobierno de Dios, ¿sí? El número 12 es símbolo del gobierno de Dios. Por ejemplo, 12 patriarcas, 12 tribus, 12 apóstoles, ¿sí? 12 puertas, 12 tronos. Miren lo que dice San Mateo 19, 28. Lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión. San Mateo 19, 28. Dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bien, la corona, símbolo de autoridad, y el número 12, símbolo del gobierno de Dios. Dios ha dado autoridad en todo tiempo a su iglesia.
Ahora bien, hermanos, dice que la mujer clamaba con dolores de parto. ¿Sí? Nosotros sabemos, hermanos, que esta mujer, al momento que Juan la ve y está por dar a luz al hijo, representa la iglesia judía. ¿Sí? Pero algo que yo quiero explicarles en este momento, hermanos, es de que la iglesia, me refiero a los fieles. Porque si pensamos en la organización, si pensamos en la iglesia de los fariseos y de los judíos, ellos no se puede decir que estaban con dolores de parto. ¿Sí? Si no eran los fieles quienes les esperaban, porque la noche que él nació, nadie se dio cuenta, sino solamente los fieles que lo esperaban. Así es que yo hago énfasis en eso, hermanos, que clamaba con dolores de parto, ¿sí? ¿Verdad? Porque había algunos fieles en la iglesia del Señor en ese tiempo, de los judíos, que esperaban al Mesías. Y ese niño, hermanos, ese niño representa al Señor Jesús. Miren lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? Este niño representa al Señor Jesús, el niño que estaba por nacer. Ahora bien, hermanos, vamos a entrar a explicar la otra señal, el dragón. Versículo 3. Aparece este dragón. ¿Quién es este dragón? Bueno, el versículo 9 nos da la respuesta de Apocalipsis 12, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este gran dragón, con 7 cabezas y coronas sobre sus cabezas y 10 cuernos, y que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, representa a Satanás. Es lo que nos dice el versículo 9. Ahora bien, dice, hermanos, que este se para frente a la mujer se para devorar al niño tan pronto como hubiese nacido. Hermanos, yendo más atrás al gran conflicto, al origen del pecado, encontramos, hermanos, que el origen del pecado va más allá, más atrás de la creación. Este gran conflicto, hermanos, va desde el mismo principio, cuando Lucifer se rebeló. Pero sabemos, hermanos, que cuando vino la creación, el Señor creó al hombre, a la mujer, y los puso en el huerto del Edén. El enemigo los hizo caer. ¿Cómo? Hay cosas que nosotros, aunque estudiemos mucho por todo lado la Biblia, no logremos entender cómo fue que el pecado se originó antes de la creación y cómo fue que el mal entró en el huerto del Edén. Pero así está registrado, así sucedió, hizo caer al ser humano. Así es que al hacerlos caer, ahora él los reclamaba como suyos. Pero se hizo el plan de la redención. Se hizo un plan de la redención. Ese plan consistía en que el Hijo de Dios iba a venir en un tiempo a morir por los pecados de los seres humanos, por los pecados de cada uno de nosotros, hermanos. Bien sabía Satanás que el éxito de esta venida, el propósito por el cual el Mesías vendría, bien sabía que el éxito de este propósito significaría la derrota para su reino. Así es que él sabía bien, él conoce las Escrituras, él conoce la palabra del Señor, hermanos, y él sabía bien que el Mesías iba a venir, y por eso la profecía lo muestra ahí, listo, armado con 7 cabezas y con 10 cuernos para destruir al niño tan pronto naciese, para destruir al Señor Jesús tan pronto naciese. Pero vamos a ver, hermanos, que Satanás fue derrotado y no triunfó. ¿Qué simbolizan las cabezas? Hermanos,
de acuerdo al contexto, las cabezas representan también iglesias, sin forzar el contexto, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 13, ahí se menciona una bestia como leopardo, que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero una de esas 7 cabezas, en Apocalipsis 13, dice que tenía una herida mortal. Y dice también que esa herida mortal sanó. Para los que conocemos un poco la profecía, hermanos, sabemos que esa cabeza representa la Iglesia Católica que recibió su golpe mortal allá durante la Reforma. Pero también sabemos que esa herida o ese golpe mortal sanó. Bueno, eso es otra profecía que vamos a estudiar en algún momento, hermanos. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es para decirles que las cabezas, de acuerdo al contexto, tiene que ver también con iglesias. ¿Qué quiere decir? Que Satanás tenía estas 7 cabezas, estas 7 iglesias de su parte, y las iba a usar para destruir al niño cuando hubiese nacido. Ahora, hermanos, en el libro Hechos de los Apóstoles, en mi libro es la página 483, pero me parece que en los otros libros ordinarios es la página 467, el mío es la página 483, dice acerca del número 7. Los nombres de estas simbolizan diferentes periodos de la historia de la iglesia en la era cristiana. El número 7 indica plenitud, en otras palabras, perfección, completo, y significa que el mensaje se extiende hasta el fin del tiempo. Leí esta cita, hermanos, solo para mostrar que el número 7 significa completo, perfecto. Quiere decir que al tiempo cuando el Señor Jesús estaba por nacer, el dragón, Satanás, había ganado control de todas las organizaciones religiosas, hermanos. La gran pregunta es, ¿incluía la iglesia judía? ¿Incluía la iglesia verdadera, hablando como organización de ese tiempo cuando el Señor Jesús estaba por nacer? Sí lo incluía, hermanos. Voy a leer una cita en el libro el libro deseado de todas las gentes, para mostrarles que sí, aún el pueblo que Dios había escogido como su pueblo para que fuera su representante en esta tierra, también el dragón había ganado control de él. Dice aquí en la página 27, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya nada más para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía de ser desechado. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encabezaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte de la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres
Eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. Esta cita es muy sorprendente al tiempo cuando el Señor Jesús vino para nacer en esta tierra. Dice que el mismo pueblo de Dios que había sido elegido por Él para ser su representante, estaba siendo representante de Satanás. Por eso tiene 7 completo. Todas las religiones de ese tiempo, Satanás las tenía controladas. Dice la Biblia que tenían diademas sobre sus cabezas. Esto nos muestra, hermanos, ¿sí? La diadema sigue siendo autoridad, igual que acá, ¿sí? Muestra que la autoridad en ese tiempo, cuando el Señor Jesús estaba por nacer, se encontraba en la iglesia, en la parte religiosa, no en lo civil, porque vamos a ver que los cuernos tienen que ver con poderes civiles. Y para eso vamos a ir a Daniel capítulo 8, donde vamos a comprobar esto acerca de los cuernos. Versículo 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Los cuernos en la profecía tienen que ver con poderes civiles. Y el número 10 tiene que ver con universal. ¿Sí? En la profecía encontramos 10 dedos de los pies de la imagen, representando los reinos de este tiempo. Encontramos 10 vírgenes en Mateo 25, representando la iglesia adventista en todo el mundo. Y cada vez que hablemos del número 10 en la profecía, estamos hablando de universal, completo, igual que el número 7. Al ser 10 cuernos, muestra, hermanos, que el enemigo también había ganado control de todos los gobiernos de ese tiempo y los tenía confederados a la iglesia y los gobiernos listos para devorar al niño tan pronto como naciese. Ya vimos que sí, dentro de las 7 cabezas se encontraba el pueblo de Dios, que él había escogido para ser su representante, había sido representante de Satanás. Ahora vamos a ver cómo, si es verdad que también Satanás había ganado control de los poderes civiles y los iba a usar para destruir al niño. Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice así, Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Vemos cómo Satanás usó los gobiernos de ese tiempo para destruir al Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que nos muestra la palabra del Señor? Que el enemigo fue derrotado. Aunque había ganado control de la iglesia, había ganado control de los poderes civiles, el propósito del Señor Jesús de venir a este mundo era para morir por la transgresión, por el pecado del hombre. Ese era el propósito. Así es que el enemigo se iba a esforzar por todos los medios para impedir que eso se cumpliera. Pero aquí vemos que fue derrotado. Herodes mandó matar a todos los niños con el propósito de destruirle, pero fracasó. Así es que, mis hermanos, vemos aquí acerca de este dragón, el diablo, en los días del Señor Jesús, preparado y listo
para destruirle. Sin embargo, fue derrotado. Dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Hay una cita en Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 312, acerca de este acontecimiento, hermanos, de las estrellas que arrastraba con su cola. Dice: Satanás, al rebelarse, está hablando de su rebelión en el cielo, arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Estas estrellas que arrastra con su cola simbolizan a los ángeles caídos, los ángeles que se pusieron de su parte allá antes de la creación y que le siguieron. Al arrastrarlos con su cola significa que estos le siguieron voluntariamente. No dice que con sus garras los trajo, no, sino que con su cola los arrastró. Voluntariamente le siguieron. ¿Por qué? Porque el dragón no tiene más poder que Dios. No se podría decir que los arrebató y se los quitó, no. Sino que estos, representados por estas estrellas, estos ángeles, le siguieron voluntariamente antes de la creación. Una cosa muy importante, hermanos, que yo quiero mostrarles ahora en el siguiente paso, es de que el dragón, Satanás, ha sido arrojado 2 veces del cielo. Y vamos a mostrarlo porque aquí está en la profecía. Quiero mostrar la diferencia de uno y de otro de estos arrojamientos. El primero, hermanos, como estudiosos de la Biblia sabemos, fue cuando él arrastró la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles, antes de la creación. ¿Sí? Antes de la creación. Ahora, en este arrojamiento de Satanás, hermanos, él todavía tenía acceso para ir al cielo. ¿Sí? Después de que fue arrojado, después de que se trajo, después de que la tercera parte de los ángeles le siguieron, él todavía tenía acceso al cielo. Solo voy a leer unos textos para mostrar esto, hermanos, y lo encontramos en el libro de Job. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Miren lo que encontramos aquí, hermanos, solamente para mostrar que sí, aquí en Apocalipsis 12 se describen 2 arrojamientos del dragón, 2 arrojamientos de Satanás. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, fíjense, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Noten, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí en la misma profecía de Apocalipsis 12 que hubo un tiempo cuando ya no más se le permitió tener acceso al cielo. Aquí lo estamos viendo en el libro de Job, ¿verdad? Y si queremos más información, en Deseado de todas las gentes, la página 773 habla de estos versículos. 773. Escuchen lo que dice aquí. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Cuando dice aquí la Biblia, dice acerca del capítulo se llama Mi Padre y a vuestro Padre. Cuando el Señor Jesús finalmente regresó al cielo, dice: allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de la hueste angélica, los hijos de Dios, miren, que son los que menciona aquí Job. Los hijos de Dios, dice, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. ¿Ok? El Señor tiene más mundos y tiene hijos ahí en esos mundos, y esos son representantes, y un día vinieron ante el Señor, así lo dice, ellos son, y entre ellos también vino Satanás, pero es que Satanás ya había sido arrojado la primera vez cuando se trajo la tercera parte de los ángeles o de las estrellas, según como lo dice aquí la palabra del Señor. Ahora,
En ese primer arrojamiento, hermano, la obra, el trabajo del dragón, el trabajo del enemigo era destruir al niño, porque él sabía que él iba a venir a morir por el hombre, por los pecadores, y que eso significaría una gran derrota para su reino. Así es que en este primer arrojamiento la obra que él hace es pararse frente a la mujer para destruir al niño tan pronto naciese, como ya lo explicamos. Pero miren, hermanos, el segundo arrojamiento, voy a pasarme el 6, después voy a regresar al versículo 6, voy a comenzar en el 7 hasta el 9. Escuchen lo que dice aquí, hermanos. El versículo 7 al 9 habla del segundo arrojamiento. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto es muy importante. En el primer arrojamiento todavía podía ir al cielo, ¿sí? Sin embargo, en este segundo arrojamiento, dice el versículo 8, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si nosotros leyéramos así superficialmente la profecía, decimos, sí, pues fue cuando se trajo la tercera parte de los ángeles, pero no. Este arrojamiento del versículo 7 al 9, hermanos, tiene que ver al momento cuando el Señor Jesús muere en la cruz y asciende al cielo. Este segundo arrojamiento lo voy a mostrar leyendo el libro Deseado de todas las gentes, hermanos, porque dice que ya no se halló lugar para él en el cielo. Deseado de todas las gentes, página 709. Escuchen lo que dice aquí, hermanos, el espíritu de profecía. 709. Consumado es, cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice consumado es, dice, los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Ahora miren lo que cita, qué versículo dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, fíjense, a ese momento cuando dice que el Señor Jesús muere, inclina su cabeza y muere, triunfa. Ahora cita este versículo de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, que dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso dice Apocalipsis 12:10 y es lo que cita Deseado de todas las gentes, al momento cuando el Señor Jesús dice, inclina su cabeza, muere, triunfa en la cruz. Ahora se escucha esa gran voz en el cielo. ¿Por qué? Porque ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios, el poder de su Cristo. ¿Y por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado a la tierra. O sea que su trabajo del enemigo, después de que arrastró la tercera parte de las estrellas y que iba al cielo, su trabajo era ir como acusador. Y ya eso fue. Si vamos al libro de Job, a eso fue acusar a Job. Acusar a los seres humanos, ese era su trabajo. Pero cuando el Señor Jesús muere, cuando el Señor Jesús triunfa muriendo en la cruz, no más se le permitió ir al enemigo. Escuchen lo que dice aquí, hermanos. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído.
y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la simpatía de los seres celestiales, hermanos. Hasta ese momento todavía había simpatía de los ángeles para con él. Pero al momento que se revela como realmente lo que es, perdió esa simpatía. Dice, desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropa de negrura y de contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial, al tiempo de la muerte del Señor Jesús. Se rompió ese último vínculo, se terminó esa simpatía que aún recibía de los ángeles, se terminó ese permiso que tenía para ir al cielo, para acusar, para molestar a los ángeles y para acusar a los seres humanos. No más. Ahora bien, hermanos, muy importante esto. En el primer arrojamiento su obra era destruir al niño. Pero miren, en el segundo arrojamiento, miren cuál es su obra. Ya leímos el versículo 10, porque lo cité del deseado de todas las gentes, pero dice el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Que se alegren los cielos, pero ay ahora de los moradores de la tierra. Ya no podía ir más al cielo a molestar a los ángeles, a acusar a los seres humanos. Pero ahora había un gran ay para los moradores de la tierra, porque dice que ahora descendía como un enojado, sabiendo que le queda poco tiempo en contra del ser humano. ¿Y qué hizo? Perdón, hermanos. Dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Fracasó en destruir al niño. El niño vino, nació, creció y cumplió su propósito. Murió en la cruz por nosotros. Pero ahora, hermanos, dice que ya, como al niño no pudo hacerle nada, ahora va contra la mujer, contra la iglesia. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y eso lo registra la Biblia claramente, hermanos. Por eso aquí vemos, hermanos, recalco solamente para decir, hay dos arrojamientos. Uno antes de la creación y otro al tiempo de la muerte y la ascensión del Señor Jesús, cuando se rompe el último vínculo, y está aquí registrado del versículo 7 al 9. ¿Sí? El segundo arrojamiento. Su obra en el primer arrojamiento, destruir al niño. Y su obra en el segundo arrojamiento, ahora, destruir la mujer, la iglesia que dio a luz al hijo varón. Miren lo que dice la Biblia aquí, hermanos. En Hechos, capítulo 8, versículo 1. Registra esto que sucedió poco después de que el Señor Jesús ascendió, hermanos, al cielo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Poco después de que el Señor Jesús deja a sus discípulos, se desató una gran persecución. ¿Por qué? Porque Satanás, airado, enojado, el dragón ahora se va con todo su poder en contra de la iglesia para destruirla. Y dice que la mayoría de los fieles hijos de Dios tuvieron que salir, tuvieron que huir para otras tierras. Y es lo que dice el versículo 6, hermanos. Dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Okay? Huyó al desierto. O sea, la iglesia huyó, hermanos, de la presencia del enemigo a la tierra de los gentiles. ¿Sí? Donde dice la Biblia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
Y esto lo dice el verso 14, uno el 6 con el 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es lo mismo que 1260 días, 1260 años. La iglesia tuvo que huir de Jerusalén a la tierra de los gentiles para ser protegida de esta gran persecución. Y voy a leer, hermanos, con esto voy a terminar la primera parte. Voy a leer del conflicto de los siglos, un poco acerca de esta grande y terrible persecución que el dragón levantó en contra de la iglesia con el propósito de destruirla. Conflicto de los siglos. El segundo capítulo, el capítulo 2, se llama La fe de los mártires. Solo quiero leer unos 2 párrafos o 3 para mostrarles, hermanos, cómo fue esta persecución tan terrible. Página 45 dice: como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe veían a Cristo y a los ángeles, que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Fue terrible la persecución en contra del pueblo de Dios, pero ¿fueron dejados solos? No. Recordaban las palabras del Maestro, se animaban y aún en la hoguera morían cantando. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a la fe. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es como semilla. Hermanos, Satanás creyó que con la persecución iba a destruir la iglesia. Pero miren, en vez de destruirla, la iglesia crecía más. Aquí dice, entre más sangre derramaban, más cristianos se convertían, más gente se convertía al cristianismo. ¡Qué gran bendición, hermanos! ¡Qué gran bendición! Lo que el enemigo a veces quiere traer para dañar la iglesia, el Señor lo convierte en una bendición. Y yo quiero decir hoy, hermanos, quiero decir hoy que la persecución, muchos tenemos miedo a la persecución y decimos, viene la persecución, va a venir la persecución. Hermanos, véanlo, la persecución en el tiempo de los apóstoles y de los que vinieron después de ellos no fue una tristeza ni fue una desgracia. Dice que ellos morían cantando, ellos estaban contentos. La iglesia, en vez de aminorar, crecía más todavía. La fe del pueblo de Dios era probada sinceramente. Dice, miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban.
y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaban, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Al ver esto, hermanos, que sucedía, que de los mismos, de los tribunales que condenaban, de los mismos que el enemigo usaba por torturar y matar, de ahí mismo se convertían. Al ver esto, que en vez de que la iglesia menguara, crecía más, Satanás cambió su táctica. Satanás cambió su plan. Pero eso lo vamos a explicar en la parte 2 de nuestro tema, hermanos. ¿Por qué? Porque nos quedamos hasta el versículo 14. La parte 2 va a consistir del versículo 15 al 17. Pero recuerden, hermanos, la persecución no le funcionó al enemigo. La persecución no pudo menguar ni hacer disminuir la iglesia, sino que la hizo crecer más todavía. Y por esta razón, Satanás cambió su táctica, su manera de atacar la iglesia. Y eso lo vamos a ver del versículo 15 al 17. Y quiero terminar, hermanos, leyendo de aquí del conflicto de los siglos, en la página 52 acerca de la persecución. Con esta cita voy a terminar. Dice: otro asunto hay de más importancia aún que debiera llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una ley, esta es una regla, hermanos. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero de aquí se levanta una gran pregunta. Y dice el espíritu de profecía: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Es importante esta pregunta. ¿Por qué hoy no hay persecución? Pues dice, hermanos, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Una amonestación para nosotros, hermanos. No hay ninguna comparación de la iglesia de hoy con la iglesia de los apóstoles. Si hoy la iglesia estuviera viviendo la verdad, habría persecución. Que el Señor nos ayude, hermanos. Recuerden, esta es la parte 1. En la parte 2 vamos a comenzar hablando del plan maestro de Satanás para destruir la iglesia. El Señor les bendiga. Amén.